Tengo un amigo argentino, muy gracioso, muy listo, que de vez en cuando me suelta una frase que encuentro perfecta. Cuando le hablo de alguien, de un amigo, de un conocido, de quien sea, de repente me dice: "Ah, entendió la vida". Entendió la vida. Y siempre la usa para referirse a alguien que ha elegido no complicarse demasiado la existencia, o que no es prisionero de las tonterías y banalidades que a los demás a veces nos fustigan. Que sabe ser feliz con las cartas que le tocaron o que supo mantener. Que administra con inteligencia la escasez o la abundancia. Que no siente envidia, que se alegra genuinamente por los demás. Que se lo pasa bien en cualquier contexto y circunstancia. Y nunca la usa en vano, siempre con sentido y admiración, eligiendo bien cuando la dice. Porque entender la vida está al alcance de cualquiera y de muy pocos al mismo tiempo. No tiene que ver con el dinero, pero sí tiene que ver. No tiene que ver con dónde veraneas, ni con el reloj que llevas, pero sí tiene algo que ver. Porque es lo que eliges hacer y sobre todo lo que eliges no hacer. Entender la vida. Hace unos meses, de hecho, había quedado con él precisamente en Buenos Aires. Era mi primera vez ahí. Yo iba en un taxi solo y se colaba la primavera por la ventanilla. Era una tarde perfecta de noviembre ahí y yo echaba de menos y estaba feliz al mismo tiempo en ese momento. Esa dulce y perfecta mezcla que en ocasiones ocurre cuando estás de viaje. Y justo en ese momento empezó a sonar una canción de mi invitado de hoy, de Santiago Motorizado, Jazmín Chino, con una letra perfecta. Y yo tenía preocupaciones, pero no tantas. Tenía trabajo, pero no demasiado. Tenía tiempo libre, pero no tanto como para aburrirme. Y había comido esa tarde una milanesa perfecta y encima tenía un libro que acababa de descubrir maravilloso y toda una ciudad por descubrir fascinante en 2 o 3 días. Y mientras iba en aquel taxi, camino a ver a mi amigo, pensé muy brevemente, muy fugazmente: esto se tiene que parecer algo, aunque sea un poco, a haber entendido la vida. Y cuando esa noche luego vi a mi amigo, no le dije nada, por supuesto, por si acaso, porque esto es como el club de la lucha. La primera regla de los que han entendido la vida es no pensar nunca que han entendido la vida. Hoy nos tomamos un chisporroteante, refrescante y burbujeante Seagram's tónica con Santiago Motorizado, líder de la banda argentina Él mató a un policía motorizado. Hablamos de música, de canciones, de humor, de hondura, de fútbol, de películas, de recuerdos y de momentos que siempre van con nosotros. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Santiago Motorizado. ¿Qué tal anda, Santiago? Muy bien, ¿cómo andas vos? Yo fenomenal, encantado de que hayas venido aquí. Gracias por invitarme. A charlar conmigo antes de tu girita europea, y no solo europea, ¿eh? Vas a estar, empiezas por Ourense, Vigo, Santiago, Gijón, Valladolid, Donosti, pero luego empiezas Copenhague, Dublín, Sí. París, Tokio. Tokio, se anunció hace poquito, Tokio, Osaka. También vamos a Australia, Sydney. O sea, empiezas por Melbourne. Ourense y acabas en Sydney, ¿eh? Esto ¿Viste? es motorizado, nunca mejor dicho. No Sí, paras. estoy contento. Tenía un sueño hace unos años de tocar aunque sea una vez en cada continente y la verdad que no me podía salir de Del habla América hispana, y Europa, claro. Y bueno, ahora salieron las posibilidades de ir a Australia, Japón. Sobre todo Australia me parecía la más difícil y apareció la oportunidad, muy bueno. Bueno, y ahora me queda que además ahora tengo la obsesión de cumplirlo para esta gira, la gira del retorno,
de tocar en África, que está lamentablemente un poco fuera de circuito, pero tengo fe que lo vamos a lograr, Sí, hombre, seguro que se puede dar. por supuesto. Sí. Y efectivamente que es tu primer disco en solitario, podríamos decir, Sí, con El Retorno, que aparte, en paralelo a tu carrera con Él mató a un policía motorizado, él mató pero nunca policía, como dice la canción. como canta Karina Durante. Exacto. Y he de decir que en El Retorno lo que me ha gustado mucho de las canciones es que hay mucho humor, mucho humor. Hay humor y amor. Y parece que cuando se trata de canciones de amor no puede haber humor, cuando creo que el amor tiene mucho de ridículo, de patetismo, de absurdo, de cometer errores. Y eso es lo que me ha gustado mucho de tus canciones. Qué bueno, gracias porque sí, la idea un poco... La verdad que se dio todo sin planearlo mucho, pero empecé a entrar en una dinámica que me gustó y era esto, ¿no? Era quizás hablar un poco de las mismas cosas que hablan en las canciones del Mató, pero de este lado riéndome un poco de mí mismo y del mundo. Tomarme esos mismos temas con humor, algo que me parece fundamental en nuestra existencia. No podríamos vivir sin el humor. Y tiene mucho de eso. Me gusta cómo quedó, me gusta cómo también lo complementamos con los videos. Después le dimos como una segunda, no sé, una segunda capa a todo. La pasé muy bien. Son canciones que ya tienen sus años. La verdad que el retorno un poco, incluso el título, el retorno habla de eso, ¿no? Un primer disco que en realidad trae al presente canciones que algunas las vengo tocando hace muchos años. Pero, nada, me gustó por fin grabarlas como yo quería, mostrarlas como yo quería. eh, y me gustó, incluso con aquellas más viejas, conectarlas como una canción del presente, a pesar de haber sido otro cuando las escribí, e incluso encontrar que algunas tienen mucha referencia a la actualidad, ¿no? Que también es una actualidad que hay que tomarse un poco con humor, porque si no, puede ser muy dura. No sé, por ¿De qué habla ejemplo... de esa referencia, por ejemplo? No, por ejemplo, un ejemplo así más obvio, Google Maps, ¿no? Que antes era Google Earth. Antes era Google Earth, de verdad. Y esta idea de la idea torpe de alguien que busca obsesivamente enamorado a su ser querido en una aplicación, ¿no? Ese juego irónico, ahora se volvió medio como Mm, muy actual, ¿no? De estar sí, siempre nuestras relaciones atravesadas por las redes sociales, por el teléfono, sí. este, sin querer quedó bastante actual. Eso me encanta, esa paradoja de Google Maps, de tienes todo el mundo vasto a tu disposición, acceso inmediato a todo, pero tú quieres encontrar una persona. Y a Exactamente, veces no puedes encontrarte con ella, no te puedes cruzar con ella. exactamente, Y sí. eso me encanta. Me recuerda mucho a una canción de amor, que es de mis favoritísimas, de Reckless Eric, que se llama Whole Wild World, que habla de, la letra dice, cuando era niño mi madre me dijo que solo había una mujer, una chica para mí y probablemente viva en Tahití. Y entonces empieza a cantar, dice, me imagino a esta chica está llorando por mí porque no nos encontramos, ella vive en las Bahamas y yo estoy muy lejos, entonces cruzaría el mundo para llegar a ella. Y es esta especie de a veces de también de incluso de narcisismo que a veces todos pensamos que hay una persona para nosotros y que nos está esperando, ¿no? Y que no llega. Y me recordó mucho en esa Bueno, tiene algo de aplicación de eso, es Google verdad. Maps. Sí, sí. También cuando, nada, volví a encontrarme con estas canciones, le di la forma de esta final definitiva que yo quería, y volví a conectar con este presente y esas palabras que ya tienen sus años, las empecé a pensar de otra manera, ¿no? Como a vos te hizo acordar a eso, no sé, pensaba en otra cosa que era, como en otra época tenías como una especie de enamoramiento fugaz en la calle Mm. y era algo, un caso perdido, digamos, no había chance. Sigue pasando, ¿no? Pero hoy, viste, hay pequeños encuentros donde uno puede empezar a rastrear, no, pero esta chica creo que era amiga de tal y empezás a buscar en amigos y podés dar, viste, con eso. No, ahora hay, de hecho, esto de
la gente se encuentra una persona que le ha hecho gracia fugazmente en el Sí. metro y la gente va a Twitter y dice, A ver si la encuentra, ¿no? haz tu magia Twitter. Y digo, por favor, ¿qué es esto de casi de stalker? No, claro, primero que tiene eso. Y segundo, que no toleramos no tener el control de las cosas, ¿no? O dejar ese espacio para ese misterio eterno, ¿no? Que sería ese enamoramiento que nunca más va a volver, que era algo espectacular también, ¿no? Entiendo la frustración y el deseo, ¿no? La pulsión de deseo que va creciendo. El ver a una persona en la fiesta y saber que le dedicas un cuarto de hora, generalmente con un amigo sabio en esto, ducho en esto, y puedes tener acceso a su currículum, dónde estudió, qué edad tiene, dónde ha hecho la carrera, qué hizo, no sé qué, qué tiempos hizo en una maratón, de repente, ¿sabes? Tienes acceso a todo. Y eso es, ¿verdad? Mata un poco el romanticismo. Mata un poco el romanticismo, mata un poco también cómo nos relacionamos con todo, con el mundo, con las personas. Porque imagino en esa situación de la fiesta, antes era animarse a ir a hablarle o no, era el fin, ¿no? Ahora tenés como una segunda chance, una tercera, una cuarta. Si llegás a dar con sus redes sociales, ya está ahí, digamos, ¿no? Entonces la pasividad, lo virtual, lo efímero empieza a ser parte de toda esa especie de, como de triunfo y todo se va disolviendo en esa marea de cosas extrañas. Pero eso es lo que más me preocupa, ¿no? Cómo nos separan al final, cómo el teléfono nos separa de esas cosas amadas, ¿no? No solo no sé, de la música o de las personas también, ¿no? Ah. Tener esa inmediatez ahí al alcance de la mano, hay algo que nos saca la experiencia, que nos saca el misterio, que nos saca esa búsqueda de aventura, en búsqueda de ese tesoro, porque está todo ahí muy fácil, ¿no? Mucha información, que no para, no se detiene nunca. Sí. ¿Viste? Es muy extraño. Sacamos fotos para el recuerdo de un recuerdo que nunca vamos a ir a buscar casi, ¿no? El teléfono nos obliga a decir, hoy hace un año sacaste esta foto, pero si no, no la hubiésemos ido a buscar nunca. Sí, hace poco salía también en redes un tipo que había hecho una foto a una ballena increíble saltando Sí. y se había perdido el momento porque él estaba hablándole a la cámara y se había perdido el momento de la ballena No. porque estaba narrando lo que estaba viviendo para un público que está ahí en la nube, como quien dice, ¿no? Total. Sí, De hecho, sí, ahora tiene horror. mi Instagram no me deja de enseñar una cosa que me parece muy paradójica. Digo, mira, tú que te dedicas a la música también, además somos de la misma generación, más o menos. Tú eres del 85, ¿no? 80. 80, Sí. yo del 85. Y salía en Instagram, sale continuamente un montón de gente que está recuperando sus antiguos iPods, el iPod, el cacharrito Claro, primigenio, sí. para ¿Escuchar música? escuchar música sin tener que Y estar acceso a con- internet o tenerlo separado. Me gusta. Y está habiendo un revival de eso y una pequeña, como toda la vida, una pequeña burbuja de precios también. De gente comprándolo. Empieza la demanda, Sí, sí, oferta y demanda. sí. Es que sabes que lo pensé un día ordenando mi casa, encontré el viejo iPod, dije, ¿y si salgo a la calle con esto y no con el teléfono? ¿Qué pasaría, no? Pero bueno, no Me tuve tildarían- la valentía de hacerlo. No tuviste la personalidad Exactamente. de estar tan off-grid. Como dice. Sí, total. Pero bueno, hay un problema ahí, ¿no? Evidentemente. De eso estamos seguros. Sí, no, pero es verdad que también para saborear o para quizá deleitarte con la música, no me parece una tontería, ¿eh? Yo, porque no sé ahora cómo volver al iPod y tendría que ver un tutorial y entro en otra burbuja, puedo entrar en otro bucle Es verdad. perdiendo tiempo, pero que no es tener un aparato un poco independiente, que tenga bastante batería para escuchar música sin notificaciones, sin cosas. Sin la tentación de meterte. No es escuchar discos enteros también. Total. No es ninguna tontería. No, para nada. No, para nada. Es que me parece una buena idea. Ahora cuando el año pasado fuimos, o el otro año, no me acuerdo, fuimos a Dinamarca a tocar por primera vez y nos contaban ahí que estaban de moda estos teléfonos que son los dumb phones. Dumb phones, sí. Y me pareció una idea fascinante porque, bueno, en Argentina ni se había hablado de eso, no está presente esa idea. Pero bueno,
siempre es esto, ¿no? Hay como una idea del rebote El retorno. sí, del retorno. Porque algo está pasando con el teléfono que nos está cambiando la vida para mal. Y con estas cosas que vienen a cambiarnos la vida para bien, supuestamente, Claro. y terminan teniendo como una especie de maldición atrás. Sí, sí, no, es como, ahí otro día estaba leyendo algo de Santa Teresa de Jesús que decía algo así como muy bien dicho, como con ese lenguaje alambicado que decía, el amor es como a veces es como un cuchillo, ¿no? Que dice, pues una herramienta muy útil y también te puede herir, ¿no? Pues esto es Exactamente. como que tiene este Sí, sí, doble sí. filo, estas herramientas que te pueden ayudar y luego también nos vuelve absolutamente dependientes con todo lo que conlleva, ¿no? Las ventajas ahora que tiene. Total, porque todas las ventajas las conocemos, ¿no? Sí, Por sí. algo no las terminamos comprando, ¿no? Pero es como la primera herramienta qué sé yo. Yo antes tenía un lápiz y dibujaba. Entonces el lápiz lo agarraba y lo ponía sobre la hoja y dibujaba y lo soltaba y se terminaba mi relación con esa herramienta. Ahora esta es una herramienta donde ni bien la aprendés, la herramienta te domina a vos. No es vos dominando el lápiz y abandonándolo después de la tarea realizada, ¿no? Mm, Vas en búsqueda de algo, ¿no? Con tu mm, herramienta. Y mm, en el medio hay una distracción que te empieza a dominar a vos. Entonces, ¿qué hacer con esta herramienta que no domina? mm. En una de mis canciones favoritas de El Retorno, que es Pienso en vos, es una de estas canciones que me gustan las referencias que haces a Atrapado en el tiempo. Tú la titulas, la llamáis Hechizado en el tiempo. ¿Cómo es? ¿No? Hechizo del tiempo. Hechizo del tiempo, ¿no? Sí, La que es el de día de la El Día de marmota. la Marmota, que fue ayer, sin ir Fue más ayer, lejos. exactamente. Fue ayer. La maldita marmota recomendó, o sea, ordenó Sí, porque es una su semana de mandato, invierno. seis semanas más De de invierno. invierno para mi desgracia. Y luego también hablas de un disco que me fascina, que es 69 canciones de amor de los Magnetic Fields. Y también también tenía una cierta parecido a algunas de sus canciones, ese humor, Total, ese desencanto a veces también, exacto, el de escribir canciones de amor sin ser hortera, sin ser exacto. cursi, tomarte en broma, tomarte un poco en serio. Y había mucho de ese, me encanta ese disco, es una maravilla, Maravilla. Hay una canción de ahí que se llama Book of Love, Book of Love. que luego versionó Peter Gabriel, que me encanta Es esa verdad, versión. es verdad. Es un poco más lenta Sí, y me sí. encanta esa versión. Sí, sí, no, buenísimo. Ese disco, me acuerdo cuando lo conseguí en vinilo, en ese box con el 69 gigante. Y después, nada, en el video de Pienso en Vos lo llevo yo, Mm, aparezco yo llevándolo, cargándolo. Y también nombro a una de mis bandas favoritas, 107 Faunos. sí, Gran banda. bueno, y haces una versión de Jazmín Chino, Exactamente, hay doble homenaje a 107 Faunos en el disco. Jazmín Chino, una gran canción. o preciosa la letra. Increíble. Sabes que estuve en Buenos Aires en noviembre y un día había quedado con un amigo de ahí en el Dada, un bar así como Me suena, sí. un bar así como de mucho, va mucha gente a veces de la cultura, de libros, de Ujú. tal, un sitio así. Y, y había quedado con él, era noviembre en Buenos Aires, espectacular tiempo. Había comido una milanesa con puré de patata perfecta. Me había comprado unos libros maravillosos en la librería y iba en un taxi y de repente el conductor llevaba una especie de MP3 conectado o algo así y sonó, me acuerdo, una canción de un tipo que se llama Roto, la canción se llama Roto, que va de un grupo que se llama... no me acuerdo. Ahora te digo cuál es, cómo se llama. Dale. Y luego sonó Jazmín Chino con la ventanilla abierta. Entraba como el aire, tal, hablaba de la sudestada de La versión Jazmín Chino. original de los Faunos. No, no, es la tuya, Ah, mira, la tuya. Y me volvió loca, me partió la cabeza qué ese bueno, momento. gran canción. Se llama Roto. Cruzando el Charco. Se llama. Ah, mira, la banda, es de La Plata, como nosotros. No conozco mucho igual, conozco el nombre. Sí, Cruzando el Charco, una versión en directo y está sonando y luego Jazmín Chino a continuación. Bien, bien. Y, Música me, platense. y luego otra que se llama y ella dijo... También platense, de Estelares.
Pero era platense el chofer. Debe ser, ¿no? Debe Y yo ser. creo que sí. Tú eres de La Plata, ¿no? Sí, sí. Y Y las ahí- 3 bandas son de La Plata, las 3 que Y nombré. de ahí tu afición a gimnasia. Sí, soy hincha de Gimnasia. Sí, sobre todo por vivir en La Plata, porque la verdad que mi familia, toda mi familia, es hincha de River, mi papá de River. Pero no. Para mí hay que ser hincha del club de tu pueblo, de tu ciudad. Yo tengo ahí mucho conflicto con eso, ¿eh? Yo tengo mucho conflicto. Porque hay mucha. Otro día me preguntaba un chico precisamente, me decía, ¿por qué crees que hay que retirar el derecho a voto a la gente que es de un equipo de fútbol que no es de su ciudad? Y tengo mucho conflicto con eso, porque, por ejemplo, si tú tuvieras un hijo o un sobrino en Buenos Aires, ahora que vives ahí, Sí, claro, a lo mejor tu herencia es decir, pasarle el relevo y decirle, vamos a ser aficionados de este equipo, ¿no? De gimnasia. Y no podría ser, porque tiene que ser de un equipo de su ciudad. de su ciudad o de su barrio o de su, Claro. o de su cerca. Pues no sé yo. Hay otra cuestión. Un club de tu ciudad y también entre las opciones hay que elegir el club más débil. Te iba a decir. Iba a decir, me va a salir por el lado populista. Me va a salir a Santiago motorizado populista. Pero es así, hay que ser. Si tienes que elegir, Yo es que yo soy de Santander, es una ciudad más pequeña, Sí, al norte de España, y el Racing. y soy del Racing, pero sobre todo soy del Real Madrid, por mi padre y mi abuelo, que eran muy del Madrid y vivían en Santander. Bueno, Entonces, pero claro, había ahí una cosa que decía, mi padre decía, yo vivo en Santander, pero tú no tienes que ser de mi equipo. Entonces era parte de, sí. sí, de eso. No, bueno, pero querés que gane el Racing. Sí, por supuesto, Bueno, está por bien, supuesto, está por bien. supuesto, lo sigo con mucho interés. Después cuando juega, qué sé yo. No todos, ¿no? Pero cuando juegan algunos clubes de Argentina, el Mundial de Clubes o la Copa Intercontinental, yo creo que le vaya bien también. Sí, Por sí, más que sí. no sea mi club. Sí, es que sois No sé. muy... Ahí os sale la vena muy... La vena media La vena chauvinista. del meme del Pokémon con la bandera de Argentina de fondo. Sí. Os ponéis la mano en el pecho así, Es que, bueno, sintiendo los colores. es verdad, pero también es un gesto de donde uno tiene que ceder el amor de su club pues, y tener cariño a otro club. Menos mal que se acaba ya vuestro reinado este año con el Sí, ¿no? Mundial. Menos mal, ya era insufrible ya, ¿eh? 4 Y años fue menos de 4 años. porque 4 se años... jugó en diciembre. Exacto, menos mal. 4 años de argentinos campeones del mundo es demasiado Sí. para cualquiera. Para el mundo. Para Para nosotros vosotros- está bien. Para vosotros también. Sí, me interesa esto. Me gusta la idea esta de jugar un mundial siendo campeones. Lo recuerdo de muy pequeño con La el Mundial maldición. 90. Es una maldición. Sí, no, va a salir mal. Ya está escrito. Pero tiene que salir mal, porque es bonito que salga mal. Porque hay una parte que vuelven los que han sido campeones y se dan cuenta de que ya no tienen esa frescura, esa genialidad. Y es inevitable. Y no Y es- tienen el deseo, digamos, esa pulsión, claro, ese motor. un poco eso, un poco tripa llena, un poco... Sí, son muchas cosas, pero le pasó a España, le pasó a Francia, le pasó a todos, a Italia. Le pasó Y a también hay que reconocer que hay una cuota de fortuna tan grande en salir campeón. Pequeños eventos Sí, que sí, llevan claro, un claro. partido a un lado del otro. Que eso, cuando el equipo gana, se habla de todo lo bueno y no se habla de esos momentos de suerte absoluta que hubiesen girado todo para otro lado, ¿no? Sí, es un porque, poco por ejemplo, la- España campeón, un equipazo, nombre por nombre, le costó un montón. Un montón. Le costó un Y, montón. y hubo golpes de suerte que tú dices esto de... Sí, el penal a Paraguay. Claro, de Paraguay, que es como la película de Woody Allen de De Match Match Point, Point. de la bola de tenis que puede ir para un lado o por otro. Y El al mano a final- mano con Robben, por ejemplo. Claro, Le exacto. metí a Robben y hablábamos todos de que viene Holanda, digamos. Exacto. Pero también pasa con Argentina, con el Mundial en Qatar, que era increíble. A partir de un momento, todo el mundo parecía hechizado por el momento de Messi. Que daba hasta pena que Messi no pudiera ganar ese Mundial. Total. Y de repente parecía que todos como los masillas de los Power Rangers, todos a su lado se tropezaban, se caían. De repente Guardiol, que era un central buenísimo, el croata parecía de repente malísimo a su lado. Una cosa como de ¿Vos decís repente... que algo inconsciente en Guardiol Sí, de dejárselo. de dejárselo? Es mi teoría de la conspiración. Es mi teoría de la conspiración que Me gusta porque, a ver, me gusta si fuese hubo un amaño inocente. Hubo un digamos. amaño romántico. es lo Romántico, que- bueno, si es así Exacto, me gusta. Exacto. Si es un amaño, el otro no. De ver a Messi y pensar, que- es que tiene que ganar un mundial. ¿No? Está Yo pena. me acuerdo cuando
Argentina, hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahí cuando yo me empecé a fascinar por el fútbol y sobre todo por el fútbol de selecciones, que para mí es estadio superior, porque ahí como todo el mundo se enloquece por algo tan sin sentido, me parece espectacular. Pero Argentina venía, Maradona se retira de la selección y los argentinos pensamos, los futboleros, los jugadores, todo, que podíamos vivir sin Maradona. Y entonces la Argentina jugaba bien, equipo invicto, no le ganaba a nadie, todo, hasta que un día, en la eliminatoria, perdemos en la cancha de River, del local, contra Colombia 5-0, que fue una tragedia que yo la primera vez que lloré por fútbol fue viendo ese partido. Hubo como avalanchas, hubo de todo. No, fue una tragedia. En la tribuna estaba Maradona retirado, suspendido en realidad, por doping, y la gente dijo, no podemos vivir sin Maradona, tiene que volver Maradona. Y vuelve Maradona. Esa época me marcó mucho, por eso después hice el video, no sé si lo viste, de la revolución, que habla de ese momento. De como él entrenando, ¿no? Sí, total. Que es el retorno, ¿viste? Del ídolo. Fue un momento épico. Que lo hace una chica. Lo hace de Maradona una chica, ¿no? Exactamente, hicimos la inversión. Yo hago de Claudia, que era su esposa histórica, y la chica de la Diega hace la China Pereiro. Pero igual iba un detalle. Jugamos el repechaje, porque después de esa derrota tuvimos que ir a jugar a la repesca contra Australia. Y leí un día una nota de un volante australiano, un colorado, ahora no me acuerdo el apellido, que decía, ay, me emociona, perdón. Que se emociona, de verdad. No puedo hablar de esa época, me pone mal. Pero el chico contaba, mi ídolo máximo es Maradona, el australiano, ¿no? Maradona es mi ídolo máximo. Y yo ahora tengo que jugar contra Maradona. Y lo que más quiero yo es verlo jugar en el Mundial. Deseo poner la tele y verlo a Maradona jugar, volver. Claro. Pero yo también quiero jugar al Mundial. Claro. Es la crueldad de tener Entonces, decía, no sé cómo enfrentar este partido. Yo leí eso y no puedo creer que un jugador profesional cuente esto. Me partió la cabeza, explotó. Y un australiano además. No era que era, ¿entendés? Sí. Un argentino que se había mudado a Australia. No, nada. Era un australiano, nació en Australia, que tenía esa dualidad, ¿no? Y me hizo acordar eso, ¿no? Esta cosa de nunca sabremos si no jugó al 100%, quizás es el chico que adentro suyo había un deseo de que gane Maradona ese partido y vaya al Mundial. Total. No, y los mundiales son divertidos. Me hace gracia lo de, no sé si viste el vídeo ese que hizo Hernán Castiari, que me parece sensacional, el que habla de las selecciones pintorescas. No. Y dice que antes, un vídeo corto dice, antes las selecciones pintorescas iban ahí, eran felices, viviendo la experiencia del Mundial, posando con el himno, con la bandera, y se iban a su casa después de ser goleados. Y dice, pero ahora dice, Costa Rica te saca un 4-3-3, claro. No sé qué, te empieza a decir, te tira la chique, no sé qué, selección... Todos saben jugar ahora como total, de verdad. Y decía, ya verás cuando Corea del Norte descubra el falso 9. Sí, total. No, bueno, Corea del Norte, el último mundial que jugó Corea del Norte perdió apenas 1-0 con Brasil, que fue cuando era en Sudáfrica. Corea del Sur, eso fue. Corea del Norte. ¿Corea del Norte fue? Sí, mundial clasificó hace, no sé si era el mundial de Sudáfrica. Ah, sí. O el 2006, creo que el de Sudáfrica. No clasificó, no pasó de ronda, pero perdió 1-0 con Brasil. Bien. Sí, no, oye. No, cambió eso. Igual este mundial con más equipos, un poco de cosa pintoresca va a volver. Va a haber algo. Sí. Hay que volver un poco a todo eso. Aquí tenemos, Santiago, una tradición que se llama el cuestionario Proust, que lanzamos preguntas así a los invitados para conocer más de su personalidad. ¿Te parece que te lance alguna? La que quieras, claro. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Qué difícil. Mi idea de felicidad perfecta. No sé, mantener en el tiempo esos momentos donde estoy conectado con el universo, donde estoy dominado por el genio, que la verdad que me pasa muy poco. Supongo que si cuando uno está ahí, en ese estado, y lo puede mantener en el tiempo... Estás en la zona. Estás en la zona ahí. Cuando estás en la zona y lo podés hacer durar, sería, creo que la felicidad total. ¿Cuál dirías que es un gran miedo que tengas? La muerte, supongo.
¿Un rasgo que no te guste de ti mismo? La timidez, ser tan miedoso en lo social. Igual, qué sé yo, fui aprendiendo a no serlo. Si hacíamos esta entrevista, esta charla hace 20 años, hubiese sido Bueno, muy difícil. y lo primero que llegaste aquí era asegurarte que no había cámaras, ¿eh? Me has dicho, Sí, aquí sí. no hay cámaras, ¿no? Sí, sí, Y total. has respirado aliviado. Claro, pero si hubiese habido una cámara lo hubiese dicho igual, digo, o sea, en el sentido que me acostumbré a eso y aprendí a poder comunicarme y todo, pero hay algo en mí que me acompaña en la timidez, entonces no me deja a veces soltarme del todo. Y a veces cuando me suelto torpemente, no sé cómo explicarlo, ¿no? Tengo ahí que no tengo dominado bien, ¿no? Mm. No me termino de relajar, ¿no? Y eso me molesta mucho porque me gusta cuando me veo relajado, cuando estoy en una situación cómoda y puedo estar centrado, me gusto, digamos. Sí. Pero es una cosa que yo no sé si se aprende o se padece. Es decir, si se aprende a Bueno. dejar de ser así o es producto de repetir y de mantener una pose y padecer el momento y superarlo así. No lo sé, No, hago lo que puedo. sí. No, hacemos lo que podemos, sí, sí. ¿Un rasgo que no soportes en los demás? ¿Algo que te cueste en los otros? Me da mucha bronca la gente que se queja y tiene todo, ¿no? Que no pueden... Y a veces también, viste, a veces me molesta cuando me veo reflejado un poco. Igual no me suelo quejar, pero digo, a veces siento el sentido de la insatisfacción por momento y digo, con toda la fortuna que tuve, que tengo, qué bronca, ¿no? Sentir insatisfacción. Pero me la guardo, digamos, ¿no? Tengo el respeto por el mundo y por todos aquellos que no tienen la suerte que yo tengo de guardarme eso. Pero los que se están quejando todo el tiempo y no tienen por qué, digamos, eso me molesta. Sí, pero creo que la insatisfacción es constitutiva. Yo creo que va en nuestro ser y hay que saber hasta qué punto es rozar lo enfermizo, hasta qué punto es no, sano. total. Sí. Me gusta pensar que no roza el enfermizo, pero bueno, esa es mi autopercepción. ¿Un héroe de ficción que tuvieras? ¿Alguien que te gustara de películas, Sí, cómics, mi héroe libros? favorito es Luke Skywalker. Ya, es que eres muy de Star Wars tú. Muy de Star Wars, pero sobre todo Luke, que es como esta especie de héroe puro, ¿no? Me gusta esa idea, ¿no? De la maldad y del bien y el mal exagerado, extremo. También pasa un poco con Goku de Dragon Ball, esa cosa del héroe medio perfecto, Sí. simpático, un poco torpe, romántico. Me parece fascinante. Y de villanos, Villanos enemigos oscuros, cada... terrible. Pero también tiene esto, ¿no? El anime y toda la cultura japonesa de los héroes y villanos, que también me fascina, es esto de que de repente aparece un héroe más malo, un villano más malo, Sí. y los villanos empiezan a parecerse a los buenos, ¿no? Empiezan a unirse porque hay uno más malo. Eso me parece espectacular. O sea, me estás hablando de la conversión de Piccolo, por ejemplo, Ponele. que empezó como malo, Vegeta. Empezaron como malos y luego les pasan al lado de los Tiene otro buenos. más malo y se hacen buenos. Claro. Eso es Llegará espectacular. otro peor y te hará mejor. Exactamente. ¿Sabes que a mí mi padre me hizo el mayor spoiler de mi vida, probablemente de la vida del cine con Luke Skywalker? Estábamos viéndola, yo era pequeño, la primera vez que la veía, y antes de nada me dice, este es el hijo de... No. Sí, te lo prometo, te lo prometo. Sin ningún tipo de compasión, no sé si me veía incapaz de gestionar tanta emoción. Pero tienes que hacerte hincha del Barcelona Me lo para adelantó. contradecir a tu padre. Increíble ese momento, no lo olvidaré nunca. No lo olvidaré nunca, es sensacional ese momento. Y me han hecho dos grandes spoilers en mi vida. Ese y el gol de Iniesta en la final del Mundial,
que lo estaba viendo aquí y no sé por qué llegó la señal un poco más tarde, entonces toda la calle soy yo Gritó. el ruido y yo lo vi un segundo más tarde, entonces sabía que había entrado. Sabía que entraba. 2 spoilers que me rompieron el corazón. Porque además fue muy épico, ¿no? A Sí. último minuto ahí. Sí, en la Qué prórroga. brutal. Tú sabes que, hablando de enemigos y de villanos malérrimos, hace unos años vi, porque me recomendó un amigo argentino, vi Ocupas. Bien. ¿Qué serie tan bestia está en Netflix? Tan genial por momentos, tan imposible de repetir. Es como un momento, cómo está rodada, cómo es de creíble, que el negro Pablo es uno de los Uf. villanos que más miedo me han dado. No, Siendo olvídate. así, además, Ese es un enano flaquito. pequeñito y tal, y es la maldad personificada, el de Doc Sud, que va con la camiseta de ese equipo. Se parece al Kili González un poco, de hecho. La cara, ¿no? Sí. Pero más pequeño, Sí, ¿verdad? sí, la verdad. En escala reducida. Sí. No sé si es porque Kili González llevaba la camiseta esta de Rosario, que era parecida, También, es verdad. pero le estaba viendo y... Tiene algo. Y qué serie tan... Y tú has hecho la banda sonora de esa... Sí, para mí fue lo máximo. Lo mejor. Después de ahí todo fue en picada. No, pero maravillosa. O sea, que pudieras volver a más, porque es una serie del año 2000 Exacto, que salió con su banda sonora en su momento. y por los derechos tú tuviste que hacer una Exactamente. readaptación. Una nueva banda sonora, claro. En los años 2000, en la televisión pública, vos pagabas un canon a Sadaic, que acá sería SGAE, Sí. ¿no? Con un canon mensual, la televisión pública podía usar la música que quería para sus programaciones, sus noticieros, lo que sea. Claro, hicieron eso con Ocupas y después nunca pudieron sacarla de ese ámbito, nunca pudieron editarla en DVD ni nada, Ya. porque había que, ahí sí, pagar los derechos Claro. reales a los Rolling Stones, The Beatles, The Doors. Era imposible, ¿no? Sí, porque bueno, Mad Men, que usó un minuto de los Beatles y pagó el mayor canon de la historia. De la historia, no, olvídate, por eso, imposible. Imposible. Entonces, bueno, estuvo la oferta de Netflix de relanzar Ocupas 20 años después. Y dijeron, no tenemos a los Beatles ni a los Rolling, pero tenemos ni a los Stones, pues tenemos a Santiago Motorizado. Tiene Santiago Motorizado, pero tiene una canción de los Stones al final que no podían cambiar porque los personajes están hablando de esa canción Sí. y le ponen play al mini componente para que suene esa canción. Entonces, todo el dinero de la producción fue para pagar esos segundos de Mayer, que fue posible porque no es originaria de los Stones, ¿no? Es un cover. Pero bueno, había... Hubo un vacío legal ahí. Claro, pues, tuvieron que pagar al autor original, que era más accesible en un punto, y después a la discográfica pagar el máster por la canción de los Stones. Pero bueno, Bruno Stagnaro, el creador guionista de Ocupa, un genio para mí El que absoluto. hizo el Eternauta, ¿no? Hizo el Ahora. Eternauta ahora, claro, exactamente. Está bien el Eternauta, me gustó. Que yo era muy fanático de Ocupa. Cuando salió fue un evento histórico en Argentina, cambió todo, el cine, la televisión, en todo sentido. Contó algo que nunca se había contado, así las formas y la estética. El pollito. El pollo. El pollito, Sí. Walter, Chiqui, y Ricardo. Y Richard. Ricardo, sí. 4 amigos improbables Improbables. en una casa Total. que se viene abajo. Que se viene abajo, prestada, pero que de repente es de ellos. Y bueno, frente a esa oportunidad vino Bruno a ofrecerme esto y yo no podía creer, primero no podía creer estar hablando con él. Ya eso me parecía imposible. Y de repente que me diga que le gustaban mis canciones y que veían mis canciones una estética y un sonido que era perfecto para hacer la nueva música de Ocupa. Nada, para mí fue algo que no voy a olvidar nunca y que lo hice con mucho disfrute, ¿no? Y lo tienes en un disco que se llama 4 amigos, una casa y un perro, ¿no? Se llama. Canciones sobre 4 amigos, Eso. una casa y un perro, sí. Eso. Sí, las canciones que son algunas de las canciones, porque en realidad terminé haciendo como cerca de 70 piezas musicales. Algunas eran muy breves, ¿no? Segundos, 70 ¿no? canciones hiciste. ¿Eh? 70 piezas Sí, hiciste. 70 piezas musicales. ¿Quién te crees? ¿El salmón? ¿Viste? Me faltaron 30. Pero bueno, en el disco usé las que más forma de canción tenían. Y bueno, nada, estoy muy contento. La verdad que haber hecho eso, ser parte de Ocupas,
ser parte de Ocupas para mí es lo máximo. Ocupar algo de Ocupas, ¿no? Sí, ocupar algo de Ocupa, exactamente. ¿Un libro que te guste regalar o que hayas regalado mucho? He regalado La Conjura de los Necios. Mm. Es un libro que leí varias veces. La verdad que me gusta mucho. Y el último que regalé es un libro que se llama La conquista de Julio Iglesias de Estados Unidos. No sé si estás al tanto de este libro. Ah, creo que sé cuál es. Es Creo que sé cuál espectacular. es. Está en la editorial Contra, son muy amigos, sí. Julio Iglesias y la conquista de América, La de conquista de Hans América. Laguna. El libro arranca él contando que ve un video de YouTube donde está Julio Iglesias cantando con Willie Nelson. Willie Nelson, vaya. Claro, Willie Nelson muy ahí, country, Sí, sí, hippie, ropa ahí de... con su guitarra Trigger. Exacto, estética ahí de la América profunda. Y Julio Iglesias vestido muy torero, con su camisa, un contraste súper bronceado, un contraste imposible, ¿no? Entonces él se queda fascinado con el video y empieza como a investigar, ¿no? Él siendo no fan, ¿no?, de Julio Iglesias, obviamente un artista muy popular, muy conocido, pero del que nunca había profundizado. Y a partir de ese video empieza a investigar, ¿no? Un poco de todo, de su vida en general, pero también sobre todo de todo lo que él hizo, Julio Iglesias, para poder entrar en la cultura norteamericana. Y es espectacular, porque en un momento del video dice, ¿qué pasa acá? Que están todos congeniando con este personaje que parece salir de otro lugar, claramente. Y en un momento dice, pero el baterista se está riendo, ¿se estarán todos burlando de Julio Iglesias en este video y no nos estamos dando cuenta? Y empieza un poco, en esa duda que él plantea, empieza como un poco la dualidad del libro, porque el libro termina él, desde un lugar ajeno, haciéndote enamorar de Julio Iglesias, porque empieza a decir, es un artista súper popular, que siempre fue mirado de reojo desde la intelectualidad del mundo musical en España y en el mundo, pero ojo que acá pasan cosas musicales muy importantes, ¿no? Incluso la fascinación que te genera, esa pulsión que tiene él como artista comercial, de querer conquistar territorios y haciendo cosas extrañas, hay algo ahí que te empieza a meter en ese mundo y te empezás como a enamorar de toda esa situación y es espectacular cómo está contado él, eh, la mirada que le pone a la situación, cómo lo narra, cómo lo investiga, cómo te habla de su música también, en un lenguaje desde un músico que sabe mucho, pero también para que lo pueda entender cualquiera. Ah, qué bien. ¿Un lugar donde te gustaría tocar algún día, que te haría especial ilusión? La verdad que tengo mucha ilusión de tocar en Japón, que está anunciado ahora para dentro de poco. Y era como, Tokio era como mi sueño, ¿viste? Como el lugar ese. Sobre todo conocer Japón, que nunca Mm. fui. Y de repente tocar ahí, la verdad que eso me hace mucha ilusión. Me sigue haciendo ilusión porque todavía no fui, así que no lo voy a cambiar por ahora. Ojalá que llegue vivo a abril, que lo podamos hacer y que tenga un nuevo Mm. sueño que aparezca. ¿Y un sitio así como muy particular o increíble donde hayas tocado, por las vistas o por la acústica o por el momento que te haya impactado? Bueno, hace poco toqué solo con mi guitarra en una sala en Nueva York que estuve averiguando y es como medio mítica. Yo no lo sabía, la verdad que el productor eligió la sala, todo, pero empecé a investigar y tocaron grandes artistas ahí. Entonces eso me movió un poco, ¿no? Y la verdad que vino mucha gente. Fue una situación muy extraña en el buen sentido. Pues no esperaba mucho de esa noche y la verdad que se armó algo muy especial. Eso es el primer recuerdo que se me viene a la cabeza. Pero también la primera vez que tocamos en Europa, que fue en Barcelona, era la primera vez que nos tomamos un avión para cruzar este lado del mundo. Y en esa primera gira, el primer show fue a las 7 de la tarde. En el Primavera Sound se inauguraba el escenario Pro, que era este nuevo escenario donde Mm. está como medio puesto para bandas emergentes y no tan conocidas. Y por una casualidad de la vida, el escenario de al lado, que era el escenario, no el principal, pero un escenario dentro del circuito real del festival, se le rompió el sonido
nosotros empezamos a tocar y la gente que estaba ahí vio que frustrada su experiencia en ese escenario, escuchó ruidos cercanos y se fue a nuestro escenario. Y se llenó misteriosamente ahí en nuestro escenario, mágicamente. Y la verdad que fue todo como muy, muy virtuoso de casualidad. Y recuerdo claramente, ¿no? Tener el Mediterráneo al lado, porque estaba ahí al lado del agua. El sol cayendo en esa primavera, que era una primavera ya cercana al verano, no como otras primaveras que eran más ventosos. Acá era todo perfecto, ¿no? Y de repente estar tocándose ahí, nosotros tan lejos de casa, de una forma muy precaria, no teníamos nada, no teníamos ni asistente Con de esa audiencia, escenario, con ese no público teníamos cautivo. Total. Éramos nosotros 4 sin nada. Y fue un momento mágico que no recuerdo, que no olvido nunca más, porque sentí algo ahí como en el pecho, como muy, muy cercano a la felicidad. Y vas a confesar que hicisteis como Pete Seeger con Bob Dylan, que le cortasteis los altavoces, ¿o no? A los otros. No, ojalá, pero no. Saboteasteis el ponche, como en las fiestas Hubiera americanas. sido más divertida la historia. No, pero fue pura suerte. Pura suerte, sí. Como la de... Sí, como la de Dibu Martínez ahí Con Colo Muani. con Colomani. ¿Un olor favorito que tengas? Un olor que me gusta mucho, hoy justo lo hablamos en una entrevista anterior, que es el pasto recién cortado. Pasto recién cortado. Sí, Bueno. tiene un olor muy lindo y me hace acordar un poco a mi casa familiar. Me lleva a ese lugar. Cuando tenía pasto, ahora ya no tengo más pasto. Una de mis frases favoritas de mi ídolo, Fernando Redondo, cuando jugaba el Real Madrid, cuando la de come pasto, burro. Le tiraba unos hierbajos ¿A quién te acordás? No. a un jugador, no sé quién era, no me acuerdo, no sé a quién, en la Liga Española. Espectacular. Y luego lo imitó Osvaldo, ¿te acuerdas de Boca Juniors? Daniel Osvaldo. Daniel Osvaldo, que Sí. que era luego rockero, se hizo. Sí. Para competir contigo. Sí, el Mono Burgos y Daniel Osvaldo. Un bocado perfecto, un plato preferido que tenga Santiago Motorizado que digas, esto no compite con nada. La verdad que mi papá hacía un guiso de arroz con carne que no tiene comparación con nada. Una comida muy popular, ¿no? Sí. Casi de pobre. Pero me acuerdo que cuando mi viejo hacía ese guiso, la olla quedaba limpia, digamos. Pero lo comíamos, lo liquidábamos. Y hace mucho que no lo aprendí a hacer. Mi viejo ya no puede cocinar más. Pero hace mucho que no lo hago, lo debería hacer. Porque la verdad que en este invierno, me vine al invierno desde el verano, Sí. podría hacer en alguna parada un guiso de arroz. Yo me volví de Uruguay y de Argentina obsesionado con la faina. No había probado en mi vida y me encanta la faina. Es Y espectacular. necesito la faina. Sí, me encanta. Necesito la faina aquí en mi vida, en España. No, creo que le voy a tener que aprender a hacerla. Me da un poco pereza, pero la faina así como entrante, como la faina con cosas, me encanta. Total. Es una maravilla. La pizza con faina, todo eso. Pizza con faina, sí. Me encanta. Sí. Me gusta. ¿Algún escritor? Aquí he tenido a varios de Argentina y de hecho cuando estuve ahí le pedí a María Gainza que me recomendara algún libro. De ahí me volví con muchos libros de Argentina. Pero ¿algún autor argentino que a ti te guste recomendar? Que aquí a lo mejor no sea tan conocido, pero alguien que te guste de Bueno, libros. uno que me gusta recomendar es Fabián Casas, no sé si lo conoces. Sí. Es conocido, pero no tanto, o no lo Sí, sé. sí. Quizás sí. Y me parece increíble. La verdad que yo lo conocí con Los Lemmings, que es un libro de cuentos. Y sobre todo ese primer cuento, Los Lemmings, me partió la cabeza, me pareció algo espectacular. Lo que pasa ahí un poco es una buena forma, si alguien nunca leyó a Fabián, empezar por ahí está bueno. Yo tengo el de Trayendo a casa todo de nuevo, que es un libro buenísimo. de ensayos. Ensayos que recopila. Que sale como un karateca en la portada. Sí. Bueno, ese karateca lo dibujé yo. Ah, ¿en serio? Sí, todas las portadas las dibujé yo. Ah, no sabía yo Sí, esto. sí. Qué información. Sí, nos hicimos amigos. Él un día fuimos a una radio que tenían unos amigos de él que un programa llamado Mal Elemento en la Rock and Pop. Y él iba a veces ahí cada tanto a visitar a sus amigos. Y un día fuimos con la banda y él se acercó, nos regaló sus libros y me dijo, me encanta tu banda,
Nunca la escuché, pero vi una foto y me gustaba cómo salían en las fotos. Eso me pareció espectacular. Ahí cuando me dijo eso, ya ahí me cayó bien. Y cuando leí su libro, y sobre todo conocerlo a él, es como una mente genial. Es muy gracioso, como los grandes genios. Y nada, yo lo adopté como una especie de hermano mayor. Mi hermano mayor, y lo veo parecido también, se mudó a Australia hace mucho tiempo, lo extraño, no es parte de mi vida, del día a día, digamos. Así que ahora Fabián es mi hermano mayor. Bueno, yo creo que lo descubrí, creo, por por Jonás Trueba, creo, editor de cine de aquí, creo que lo descubrí por él. Alguien me lo recomendó, que vino aquí, me habló de él, y me metí a leerlo, y creo que era él, que Fabián Casas, que bueno. Pues qué bien que hagas portadas y que retomes tu afición por el dibujo, ¿no? Porque Sí, total. La verdad que sí. Ahora el otro día le hablé con él y me dijo, ya entregué un libro, qué sé yo. Porque él se enoja porque yo me demoro un poco, ¿viste? Estoy siempre de gira y le digo, ya la entrego. Entonces se enoja un poco conmigo porque no lo entrego a tiempo. Y hace poco me dijo que había terminado un nuevo libro, que lo entregó a la editorial, y no llegó el mensaje que llega siempre, que es, me tenés que hacer la portada. Entonces estás le dije dolido. yo, O sea, y te tengo que hacer la portada. Y no respondió. Ese mensaje quedó sin responder. Ahora lo voy a retomar, porque me parece que me va a cambiar por otro. y tu hermano también es dibujante, ¿no? Sí, O sea, mi hermano más grande, dibujante, dibuja historietas, trabajó para DC Comics, para Marvel. Él igual de joven le gustaba más el cómic europeo, ¿viste? Me acuerdo que tenía en mi casa había mucho heavy metal, Metal Hammer, creo que era una. No, Metal Hammer es de música, pues. mm, Scorpio, toda esa revista de cómic europeo, que iba por otro lado, ¿no? No era ah. tanto de los superhéroes, pero bueno, se mudó a España en el año 2000, ahí más o menos, en la época de Ocupas, y porque bueno, la industria del cómic en Argentina estaba muerta, y vino un poco a probar suerte, y bueno, y entró en ese universo, ¿no? De los superhéroes, porque bueno, ahí encontró el trabajo, digamos, pero. Y es buenísimo, ¿no? Es buenísimo haciendo lo que hace. Y es de las personas que mejores ideas tiene. Yo he escuchado ideas increíbles, que nunca pudo llevar a cabo, ¿no? Ideas de películas, ideas de guiones. Es como una persona muy creativa. Y a veces me da cosa que no pueda desarrollar un poco eso también, ¿no? Pero bueno, Es que y se infravalora a veces el ingenio de los buenos dibujantes de historietas o de... bueno, es verdad. A Sí, veces sí. hay gente que parece que solo... Como a veces se trabaja en duplas, el que dibuja y el que escribe, a veces parece que se hace de menos, ¿no? Pero a veces el humor de un viñetista requiere ingenio, actualidad, rapidez, agilidad, concisión, todos los elementos, Todo. Y después luego profundidad, la estética, el encuadre, por supuesto, la y narración. dibujar todo eso, pero Exacto. me parece a veces que cuando te encuentras un buen viñetista, que puede ser en el Economist o puede Sí, sí, ser sí. en una revista de semanal que te encuentras por ahí, pero que tiene de repente un hallazgo ahí de humor, ingenio, luz, Todo todo. junto. Y Es verdad, me, ¿eh? o Senpé, por ejemplo, que era este que hacía las portadas del New Yorker, que tenía Claro. un humor, una precisión, sin decir nada, una elegancia, y cómo logran transmitir universos en un recuadro, es increíble. Es increíble, increíble. Me parece un arte imposible. Mm. Espectacular. ¿Un sitio en el que te guste trabajar, leer, escribir canciones? En mi casa, en el living de mi casa, en mi habitación, esos lugares íntimos. Te Sí. estoy imaginando con una libreta ahí apuntando tus pensamientos, No, es que tengo una pieza que es para eso, ¿no? Una especie Ah, como de taller. cómo se nota ya el éxito, ¿eh? Ya Está tienes... no, pero pará. Está tan llena de cosas que no la puedo nombrar porque no estoy nunca ahí. Que hay maletas, que hay instrumentos, que hay cosas. Es un desorden total y nunca está lista para relajarme y crear. Así que tengo que ir a las piezas cercanas, que es mi cuarto y el living. Está anulado. Por ejemplo, aquí hace poco vino y hablamos mucho de la memoria, de los recuerdos, de cómo funciona, que es muy interesante.
tú, por ejemplo, ¿te acuerdas de dónde tuviste las ideas de tus canciones? O sea, piensas en ellas y te acuerdas de dónde se te ocurrió. Estaba aquí en el aeropuerto aburrido y de repente pensé escribir De algunas alguna. pocas, de algunas pocas. Pero de algunas sí me acuerdo. Sí, sí. Me acuerdo sobre todo aquellas que me pasaron en lugares extraños. Hay una canción que se llama Fuego, que es la última de la síntesis O'Connor, que la empecé a tararear saliendo de Radio 3, me acuerdo. Se hicieron una entrevista. Después tocamos, me quedé con la guitarra, así como tirando nada, Sí, trasteando. improvisando, claro. Y ahí empezó a surgir algo, fuimos al hotel, en el hotel empecé a escribir unas palabras, entonces de eso me acuerdo, de esa canción. Porque fue una situación poco común, digamos, cómo se fue dando. Después del retorno está la canción Odana, que es la más nueva de todas las que hay, la última que compuse. Y también me pasó en una gira en Estados Unidos, que estaba sí, en un camarín ahí, no me acuerdo en qué ciudad, creo que en Miami era. Era un boliche, nada que ver, pero la idea del boliche de discoteca me llevó a los recuerdos que están ahí en esa canción, de esta chica que conocí, que nos fuimos después a una discoteca. Y empecé a tararear algo y también lo grabé con el teléfono, después le empecé a dar forma. Pero bueno, es parecido a eso que estás preguntando, ¿no? Sí, sí, total. Y un concierto que te gustara especialmente, que te impactara especialmente. Y la verdad que cuando fui a ver a los Ramones en Estadio de Obras, que es una cancha de básquet en Buenos Aires, en el año 1995, eso me cambió la vida. Me acuerdo de ver esas personas que estaban solamente en fotos de revistas, de repente están en movimiento, ahí tan cerca, fue lo máximo. En una cancha de básquet, además. Eso es, Es un lugar pequeño, digamos, ¿no? es especial No, para hacer. total. Muy instituto americano parece, ¿no? Como Sí, una sí, cancha, un poco, total. como el videoclip de Nirvana, de Smells Like Teen Spirit. Total. Sí, sí. No, no, Estadio de Obras que se volvió después un lugar mítico del rock en Argentina. Pero. Y además los Ramones en un momento se volvieron como una banda muy popular y solo en Argentina. O sea, ese nivel de popularidad. Era muy popular en todo el mundo, ¿no? Pero en ese nivel de popularidad eh, sucedía un poco en Argentina y en Brasil. Y ellos no lo podían creer, ¿no? Porque en Estados Unidos tocaban en lugares pequeños. Creo que un poco antes de eso habían hecho. Esto fue en el 95. Mm, El disco Loco Live está grabado ahí en la sala Razzmatazz, sí. en Barcelona, que será 2.000 personas, 2.500, quizá en esa época más. Y en Argentina terminan tocando en un estadio de fútbol. Ellos no lo podían creer. Y me parecía fascinante que sucediera ese fenómeno en Argentina. Yo me sentía orgullo de que por mi país, de que se haya quedado una cosa masiva y popular, la música de los Ramones, ¿no? Era una cosa impensada. Sí. Pero Y, bueno. y más recientemente, tú dedicándote a la música, a alguien que te haya impactado, que te haya gustado especialmente. Mirá, lo que estoy escuchando mucho ahora hace poco, que me impactó mucho, es una artista bastante nueva, se llama Chechi de Marcos. Sí. ¿La conoces? Sí. Bueno, sacó un disco el año pasado que se llama El Ángel que Soy. Yo no la conocía, la vi cantando tangos en un festival de tango que hace mi amigo Florian, que me invitó a cantar también un tango. Me encantó cómo cantaba, me dijeron, chi, y ella tiene un disco además buenísimo. Ah, bueno, investigué un poco y me enamoré de ese disco. Y me gusta porque siento que con el tiempo me cuesta un poco más enamorarme así de tanto un disco como cuando era un adolescente, ¿no? Mm. Y es un disco que no me escucho sin parar todo el tiempo y me tiene fascinado. Y se graba ya mucho como de forma casera, como Total, tocando con eso también con me parece un espectacular. sombrero y con cosas así. Sí, Es como sí, muy- se disfraza un poco y tiene ahí como un micrófono en su casa Sí, y sí. se graba, toca, canta increíble, las canciones, cómo las hace. Yo saqué el retorno, yo me acuerdo de escribir y dije, mirá, yo saqué ese disco hace poco, después escuché tu disco y mi disco me pareció una porquería inmediatamente. O sea, me encanta, estoy enamorado de lo que haces, pero Eres a la co- vez me genera esta contradicción. Eres como el australiano con Maradona. Totalmente. Por eso casi me largo ya, porque me siento muy identificado con el australiano. Y bueno, nada, después cantamos juntos, nos hicimos amigos. La verdad que me inspira mucho, ¿viste? Me dan ganas ya de como de querer hacer canciones nuevas y utilizar esto que aprendí de escucharla a ella, porque
es otro nivel, ¿no? Tiene otra cabeza. Ella es una genia total, es como una neurótica así, muy divertida. Nada, increíble. Recomiendo mucho que Sí, sí. quienes estén escuchando, que vayan a buscarla. Ah. ¿Tienes un poema que de algún modo viaje contigo, que te sepas, no para recitar aquí, evidentemente, pero que te acompañe o que tengas como presente de alguna manera? Sí, hay dos poemas eh, que me acompañan mucho. El arte, tengo miedo de decirlos mal, los títulos ahora, mirá, me pongo nervioso. Creo que es El arte de perder, de Bishop. Sí, que habla de que va perdiendo todo y que al Sí, sí, final... ese es Sí, sí. espectacular. ¿Se llama así, El Sí, arte de el arte de perder? perder de Elizabeth Bishop. Eh, y después de Ashbery, en la granja, ¿cómo es? Ay, no. Sí, también sé cuál es. Alguien está viajando furiosamente hacia ti a una velocidad increíble, Sí, atravesando sí. La Granja desierto, Norte, ¿no? la granja del norte. Sí, sí, sí. Uf, En algún lugar alguien está viajando furiosamente hacia ti, a una velocidad increíble, viajando noche y día. Un poco lo que antes hablábamos de Google Maps y de esta canción de Hay una total, chica en Tahití esperándote. exacto. Un poco... Y el poema después gira. Es espectacular. Los dos, los dos. Sí, sí. Este, La primera película que recuerdas que quisiste ver dos veces, que te volvió loco, que dijiste, no me vale ya atrapado en el tiempo. no, no, no. Yo creo que... Y yo me acuerdo de muy pequeño, tengo un recuerdo, mi primer recuerdo de ver cine, había una tradición no sé si en mi ciudad o en Argentina, no sé de dónde nace, que te celebraban tu fiestita de cumpleaños, siendo muy pequeño, iban unas personas con un proyector de Sí. 8 milímetros, 16 milímetros, no sé, algo así muy portable, digamos, y proyectaban pedazos de película para niños. Me acuerdo, la primera escena de Star Wars, Darth Vader entrando a la nave de la princesa Leia, este, y se terminaba, ¿viste? Y yo decía, ¿qué es eso que acabo de ver? Había como una princesa de blanco, un robot negro, oscuro, que hablaba con una voz rara, que no podía respirar. Esos soldados, eso Cuando estrangula a Darth Vader a uno, estrangula a uno, claro, que no le da la información. eso me impresionaba de pequeño cuando la vi. Uf, claro, que tiene esa magia. Me acuerdo que daban eso. Y que curioso además, un proyector, una película que sale un proyector también, ¿no? Cuando manda el mensaje R2D2, Exactamente. ¿no? Que usa Proyecta a como... la princesa, es verdad. Pero me acuerdo que era ese pedazo y se terminaba y arrancaba otra. Pero yo me quedaba con eso, ¿viste? Sí. Me quedaba con eso y digo, ¿qué es esto que acabo de ver? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y Y no tengo el recuerdo de ir a buscarlo. Esa parte no me acuerdo, y pero te eso pasaban luego una de Pluto, ¿no? Te Sí, decían... total. Sí, sí. Me acuerdo que pasaban Cupido motorizado, no sé si se llama así aquí. No sé. Que era como unas aventuras de un, De ahí el de nombre un de Beetle, tu... de un, ¿cómo se llaman estos escarabajos? Volkswagen, Mm, que no sé. sí, sí. Bueno, pedacitos así de varias películas, pero yo me quedaba con eso, digo, este Darth Vader, ¿de dónde es? ¿Qué es eso? ¿Y, Y eso me dio, y es una película que vi, no, 2 veces, no sé, 50 veces. y alguna que sí que te haya gustado mucho recientemente? ¿Alguna película? Bueno, muchas, pará, me olvidé todo. Pero pará, bueno, la última que me gustó es, es Cuatro noches de un soñador Sí. de Bresson. Me pareció espectacular. Nada, no sé, la empecé a ver, no estaba listo para para esa película. Me sorprendió para bien. Empecé a encontrar un montón de puntos de contacto, ¿no? De cosas del presente que obviamente nacen de ahí. Un poco de cine de Reichman, Kaurismäki también. Y nada, me fascinó y me dieron también, al igual que Darth Vader, me dan ganas de verla de vuelta. Así espero prontamente verla de vuelta. ¿Tu peli argentina fetiche favorita? Al español, a un español le dirías, ve esto de cine, porque cine argentino tenéis muy bueno. Sí, sí. Mi película fetiche, bueno, no sé si le diría a un español, mirala, porque por ahí no sé si. No, es que sí, sí, le diría. La de No, Birra bueno, esa puede ser también. de Bruno. Sí, total. Es la primera película de Bruno Estañaro que hizo junto con Arián Caetano. Pero la que a mí me fascina mucho es Nueve Reinas, no sé si la Sí, viste. sí, sí. Otro día, de hecho, mi última invitada decía que era la peli que más veces haya visto.
Es que es genial. es fascinante. Y no sé cómo, Dice, si a algún español le fascina eso, bueno, no sé. es genial porque es la argentinidad en La estado argentinidad puro. al estado Cuando dice, máximo. ves, en este país no faltan putos, lo que faltan son financistas, dice, cuando le ofrece dinero. Y es la mejor actuación de Darín, porque Darín hace el mismo que es así. Darín es así, no es el otro, es ese. Sí. Yo hace poco vi una que me gustó, que es Un crimen argentino. Que ¿Se llama así? Sí, se llama Un crimen argentino y sale No conozco. el hijo de Francella. Ah, mira. Y cuenta una historia de un crimen basado en hechos reales que sucedió, como en la época un poco de justo en el 81 por ahí, ¿no? Después de la Sí, dictadura. claro, ahí está terminando la dictadura, claro. Y tiene un punto brillante que al final, no quiero hacer un spoiler, pero al final dice, los dos policías dice, era un crimen perfecto, dice uno, un crimen casi perfecto, y acaba el otro, un crimen argentino. Muy Que es bien. maravilloso lo de casi perfecto Argentino. argentino. Muy bien, buen chiste. Sí. Un talento oculto que tengas, algo que no sea dibujar, también, que ya acabas de decir. Algo que se le dé bien oculto. a Santiago Motorizado. Jugar al tenis, que antes lo has mencionado. Que estabas... En el tenis siento que tengo, perdón el atrevimiento, ¿no? Pero como Se vino arriba en Albandián. tengo como un talento a desarrollar, ¿está bien? Siento que tengo algo ahí que podría, Pulir. sí, pulir un poco. Pero algo por momentos parece que estar bien. Es que me hizo mucha gracia que cuando llegaste me has dicho que te has comprado todo el Eso equipo. sí, eso sí, tengo un talento comprar tonterías sin parar, talento total. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Actual, muy bueno. Cuando salgo de gira, mágicamente desconecto con todas mis neurosis. No sé por qué, porque podrían acompañarme en todas partes del mundo, pero algo me desconecta, entro en un modo de equilibrio con el universo y la paso bien y estoy bien. Esta entrevista, si hubiésemos hecho en Argentina, no hubiese estado bien. No. Yo hubiese estado en otro estado, más torpe. O sea que imagínate No, lo que hubiese sido. has estado muy ágil y muy divertido. Y para acabar, las dos últimas. Una posesión preciada que guardes con mucho cariño, que sobreviva a las mudanzas, a el póster de Cannibal Corpse, por ejemplo, pero algo así que mantengas que cuides con cariño. Sí, tengo un Muppet que hice en una fábrica de Muppets que había antes, en una tienda de juguetes ahí en la esquina del Central Park en Nueva York, que ahora cerró para siempre, porque ya Todo cierra. Ahora es un Starbucks. Sí. Y donde vos podías configurar tu Muppet, elegir los ojos, la ropa, y creé un Muppet que era como un Muppet Ramón, Ah. con su chaqueta de cuero, pelo con corte acá, pelo ramonero, todo es espectacular. Y lo tengo muy arriba, porque cuando vienen hijos de amigos, no quiero que lo toque nadie, quiero que esté ahí lejano. Tengo otros muñecos para los hijos de mis amigos que pueden manosear, pero ese está ahí impuesto. Es en su altar. Sí, pero estoy viendo que la campera de cuero se le está deshaciendo, que no está mal, estéticamente le queda una onda así media retro, pero veo que ya el paso de tiempo Tienes que llevar a todo. una especie de luthier de Muppets, ¿no? tiene que haber. Alguien, un especialista. Exactamente, sí. Y para terminar, un lema que tengas presente o una frase que podría estar en tu estudio de grabación o que digas cuando vas a grabar o cuando estás con tus compañeros de Él Mató. Algo que os diga que tengáis. No tengo. Hay una frase que tenemos en un grupo de amigos que es: la banda hace lo que puede. La banda hace lo que puede. Que no es poco. No es poco. No es poco. Santiago, me lo he pasado fenomenal charlando contigo de tantas cosas. Espero que vaya fenomenal por tu gira. Tenéis ahora eso, Orense, Vigo, Santiago el 6, el 7 Gijón, el 8 Valladolid, 9 Donosti, 11 Bilbao, 12 Madrid, que iré, Sí. 13 Zaragoza, 14 Barcelona, Valencia, Reus, Murcia, Granada, Málaga, Sevilla. Ya luego das el salto internacional, Copenhague, Dublín, Ámsterdam, Guadalajara, México, increíble.
Así que ha sido un placer tenerte por aquí. Escucho con gran cariño tus canciones. Qué bueno, gracias. Ha sido un placer poder hablar de esto y de aquello y te deseo muchos éxitos en la girita Muchas gracias. y muchos buenos partidos de tenis si puedes. Dale, claro.